Les voy a pedir por favor en esta tarde que abran sus Biblias por favor en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a darle lectura del versículo 22 al versículo 27. Bueno, voy a darle lectura, hermanos, y dice la palabra de Dios: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca, desde que empezó este año, de escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? De estar cada día más leyendo la palabra de Dios. Y bueno, nos han estado enseñando que hay que leerla, que hay que estudiarla, que hay que meditar en ella, ¿verdad? Pero uno de los puntos que nos mencionaban es hay que ponerla por práctica, por obra, ¿verdad? No solamente escucharla, no solamente oír y ya, sino hay que escuchar. Cuando nosotros hablamos de la palabra escuchar, yo les hablaba en la semana que hay una diferencia entre oír y escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos es que percibimos a lo lejos un sonido, pero no prestamos atención qué clase de sonido, ¿verdad? Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios es prestar atención a lo que escuchamos, es prestar atención a lo que estamos escuchando. Y una de las cosas es que el Señor nos habla de poner en práctica lo que oímos, ¿verdad? Como acabamos de leer nosotros ahorita, dice que nosotros seamos, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Gente que escuchamos la palabra y que se nos dice qué hacer, pero luego se nos olvida. Porque dice que aquel que escucha la palabra y no la pone en práctica es como aquel que se mira en el espejo y después se olvida cómo era, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que si nosotros estamos en una constancia de poner en práctica todo lo que nos dice la palabra, vamos a traer bendición a nuestra vida. Dice, ok, vamos a vivir en lo que queremos hacer. El Señor no quiere que vivamos en lo que yo quiero hacer, en lo que tú quieres hacer, sino en los preceptos que están en su palabra. Y dice que si nosotros no la ponemos en práctica, nos convertimos en olvidadizos, ¿verdad? Porque entonces se nos olvida la perfecta ley. ¿Por qué es tan importante que nosotros pongamos en práctica la palabra? Dice la palabra de Dios: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es perfecta y ella nos va a librar de pecado y nos va a ayudar a levantarnos cada día. Por eso hoy voy a hablarles de un hombre llamado Saúl, que no obedeció la palabra de Dios. Un hombre que quiso hacer conforme a su voluntad y no conforme a los preceptos de Dios. Saúl, nosotros vemos que fue el rey de Israel, un hombre que no obedeció la palabra de Dios, que empezó obedeciendo pero terminó en un fracaso. Y vamos a ver que el que nosotros no pongamos en práctica o no obedezcamos la palabra de Dios va a traer consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que trajo a la vida de Saúl y quién era Saúl. Nosotros vemos que Saúl fue rey de Israel, fue el primer rey. El pueblo de Israel no quería que Dios fuera su rey. Ellos no tenían rey, su único rey era Dios. Pero ellos decidieron que no querían que los gobernara Dios. Querían que hubiera un hombre que les diera sus leyes, que les diera sus mandatos, que los guiara, que los dirigiera, y desecharon a Dios. Entonces ellos dicen: queremos un rey, como todas las demás naciones, danos un rey. Y el Señor dice: está bien, yo les voy a dar un rey que los gobierne, pero tengan en cuenta que este rey los va a oprimir,
les va a poner les va a quitar lo mejor de sus tierras, les va a pedir un diezmo de sus tierras, les va a poner esclavitud y quizá les quite lo bueno que ustedes tienen, porque este es el rey que ustedes quieren. Dios escoge a un hombre llamado Saúl, hijo de Cis. Dice que era hermoso y que era el más alto de todo el pueblo de Israel. Y este hombre fue elegido por Dios. Dice la palabra de Dios que, bueno, Saúl fue elegido y que al paso de 2 años que él ya había gobernado, dice que su hijo Jonatán atacó una guarnición de los filisteos. Recuerde usted que siempre el pueblo de Israel tenía lucha contra el pueblo de los filisteos. Siempre ha tenido batallas, siempre ha habido pueblos que han querido destruir al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que Jonatán vio que los filisteos habían puesto una guarnición, que era una guarnición donde está su entrada o su frontera con Filistea. Ellos ahí tomaron. Entonces entra un celo en el corazón de Jonatán, que no quiere que se les cobren impuestos al pueblo de Israel. Y dice, ¿por qué estos tienen que tomar nuestras fronteras? Entonces, ¿qué hizo Jonatán? Que va y ataca a los filisteos. Él y su pues se puede decir que su ayuda o su escudero está con él y le dice, vamos, si Dios nos dice sube, vamos a subir y los vamos a derrotar. Y dice que los derrotan, que eran como 20 filisteos que estaban en la guarnición. Y entonces Jonatán, cuando los destruye, pues ellos, a los que quedan vivos, se oyen, van hacia los filisteos y les dicen, nos atacaron los israelitas. Entonces viene temor a la vida de Saúl. Viene inseguridad a la vida de Saúl y dice, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque van a venir los filisteos. El pueblo de Israel apenas se estaba organizando, porque tenía apenas 2 años que Saúl había tomado el reino. Ellos no tenían un ejército, ellos no sabían nada de guerras, cómo defenderse. Entonces dicen, van a venir los filisteos, que son hombres de guerra, hombres de ejército, hombres con buenas armas. Ellos ni armas tenían. Ni siquiera podían tener espadas o lanzas, porque para tener filo tenían que ir con los filisteos y les cobraban por afilar sus espadas o por afilar sus lanzas. Entonces ellos no tenían nada preparado. Entonces él le dice a Samuel, ¿qué voy a hacer, Samuel? Y Samuel ese era el profeta de Dios, el que había ungido a Saúl para ser rey. Y le dice, no te preocupes, Dios está contigo. Dios siempre va a estar contigo. Dice, pero espera, dentro de 7 días no hagas nada. Dentro de 7 días yo voy a venir y voy a ofrecer holocausto. Y entonces te voy a decir lo que Dios quiere que tú hagas. Y dice que pasaron los días y no llegaba Samuel. Y el pueblo estaba temeroso, porque estaban perdiendo la fe en Dios, que Dios los iba a ayudar. Mas sin en cambio ellos no creyeron y tenían la presión fuerte en Saúl, que Saúl dice, pues ¿ahora qué hago? El pueblo, muchos de los que iban a pelear, se estaban yendo, decían, no vamos a pelear, vamos a perder. Estaban viviendo en una falta de fe en Dios, en una seguridad en Dios, por lo que Samuel les había dicho que Dios estaría con el pueblo de Dios. Mas sin en cambio ellos empezaron muchos a desertar y hubo presión en la vida de Saúl y le dijeron, ¿sabes qué? O haces algo o nos van a derrotar. Y él en la presión dijo, bueno, entonces yo voy y ofrezco holocausto. Y él fue y agarró los becerros para ofrecerlos en sacrificio. ¿Y qué pasó? Que en cuanto él había ofrecido el sacrificio, viene Samuel. Después en el 7º día que le había dicho que se esperara. Saúl no llegó a los 7 días. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Saúl? No tenías que haber hecho eso, porque no se le permitía a nadie ofrecer sacrificio más que al pueblo, más que a los sacerdotes. Pero aquí no era tanto de lo que había ofrecido, sino la desobediencia de que Dios le dijo, espera. Y él no esperó. Él dice, bueno, yo me adelanto. Y no esperó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no esperó, le dice Samuel, ¿sabes qué? Saúl ha sido desechado. Dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios,
que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová tu Dios te mandó. Entonces, ¿qué empezó a hacer ahí? Saúl empezó a desobedecer los mandatos de Dios. No cumplía lo que le decía Dios a través del profeta Samuel, sino que él hacía lo que él creía que era lo correcto, lo que pensaba que estaba bien. Samuel también le dice que se complace Dios tanto en los holocaustos o las víctimas que tú le pudiste ofrecer ahorita. ¿En qué crees que se complazca más Dios? Dice, Dios se complace más en que le obedezcas y no en que digas, hago esto, hago aquello, en lo que tú crees o en lo que tú tienes que hacer para obedecer la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, le dijo, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Él estaba comparando a la persona que se rebela contra Dios como si consultara a los adivinos. O sea, como si a Dios no lo tuviera en cuenta y en vez de pedir consejo a Dios, como si lo estuviera consultando a los adivinos. Le dijo Samuel a Saúl, esto es lo que tú estás haciendo. No se agrada a Dios todo lo que tú puedas hacer. ¿Qué nos puede decir Dios a nosotros? Tú puedes estar viniendo al templo, tú puedes estar agarrando tu Biblia, leyendo tu Biblia, orando, haciendo muchas cosas. No faltar los martes, no faltar los domingos, no faltar a las oraciones. Y usted dijera, ay hermana, pues me parece que eso era lo perfecto. Pero si tú eres una persona que no obedece la palabra de Dios, de nada sirven los sacrificios. Porque si el Señor te está diciendo, haz esto y tú no lo haces, si el Señor te dice, no mientas y tú sigues mintiendo, si el Señor te dice, no robes y tú sigues robando, si el Señor te dice, no pelees y tú sigues peleando, entonces es como si estuviéramos ofreciendo sacrificios, nada más, pero no obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios no se complace de las cosas que tú puedas hacer, sino que tú le empieces a obedecer. No es lo que tú quieras, es lo que Dios te dice que hagamos. Entonces, Él compara a la rebelión como adivinación y como ídolos e idolatría la obstinación, el ser gente rebelde, que cae en lo mismo, en el mismo pecado, ser obstinados, ser rebeldes. Entonces, en esta situación cayó Saúl, en estar haciendo lo que él creía que era lo correcto, pero cuando Dios le decía, espera Saúl, no lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Saúl se duele en su corazón y le dice a Samuel, ¿a poco por una cosita Dios me desechó? No era por una cosita, ya había habido cosas que Saúl estaba haciendo mal, pero Dios le vuelve a dar la oportunidad y le dice a Saúl, a ver, vas a ir a destruir a los amalecitas. A todos los amalecitas. No dejes vivo nada, ni animales, ni niños, ni adultos, nada, destrúyelos. Y se va, le dice, no quiero porque ellos atacaron a Israel, a los más débiles. No quiero que dejes nada de Amalec, de los amalecitas. Y se van a la batalla, ¿y qué hace Saúl? Dice que deja al rey Agag vivo. Y a los animales gordos, a todo lo que era de buena calidad, no lo destruye, porque le dijo, vas a destruir todo. Ni las riquezas quería el Señor, dice, todo destruyes de los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Tomó lo más gordo, lo mejor, y se trajo al rey Agag. Y cuando llega Samuel, le dice, ya hice lo que me mandaste, ya hice lo que me dijo Dios. Y dice, ¿y qué bramido oigo? Dice, es que dejamos las ovejas más gordas y dejamos lo mejor para ofrecerle a Dios. Y le dice Samuel a Saúl, ¿qué no te dijo Dios que destruyeras todo? ¿Por qué te empeñas en ser necio
y hacer lo que Dios no te dice que hagas. Entonces, dice, hoy Dios hubiera confirmado tu reino para siempre nuevamente. Le había dado otra oportunidad. Dice, hoy Dios hubiera confirmado ese reino. Por cuanto tú no obedeciste, Dios te desechó. Y no lo desechó para que él no estuviera en la presencia de Dios, sino que lo desechó para que fuera rey. Nosotros casi siempre decimos, es que Dios desechó a Saúl. Pero si nosotros leemos bien, dice que lo desechó para que no fuese rey. Pero Saúl, ahorita vamos a ver, que en vez de obedecer a Dios y arrepentirse por lo que había hecho mal, su vida empezó a ir de mal en peor. De mal en peor, y fue, de ahí en adelante la vida de Saúl fue de error en error. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, vamos de error en error, de fracaso en fracaso, de problema en problema. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios, porque estamos viviendo conforme a lo que nosotros creemos que es bueno para Dios. Samuel tuvo que matar al rey Agag y todas las cosas que ellos habían mantenido con vida. Porque ese era el mandato de Dios. No quiero pecado y no quiero rebeldía en el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo que pasar Saúl? Esto vemos que su desobediencia lo llevó de mal en peor. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros. Si no empezamos a vivir lo que Dios dice y poner en práctica su palabra, vamos a ir de error en error, de problema en problema, de fracaso en fracaso. Y dice la palabra de Dios que cuáles empezaron a ser las consecuencias de Saúl. Se llenó de soberbia, empezó a ser un hombre soberbio, que nadie podía decirle lo que tenía que hacer, porque ahora él era el rey. Él era el rey y nadie podía decirle nada. Lo que él decía que era, eso se tenía que hacer. ¿Qué más empezó a ver en la vida de Saúl? Se llenó de envidia, porque cuando le dicen, ahora va a haber otro hombre conforme al corazón de Dios y ese ocupará tu lugar. Empezó a ver quién será ese elegido de Dios. Y empezó a tener envidia, se llenó de celos, se llenó de enojo, ¿verdad? Al grado de tanto enojo que un día quiso matar a su hijo, a Jonathan. ¿Por qué? Porque había ido a pelear contra los filisteos. Y Jonathan no escuchó que su papá dijo, nadie coma hasta que acabe la guerra. Y Jonathan pues venía de la guerra cansado y toma su espada y come tantita miel. Y por esa causa Dios no respondió a Saúl. Y no era por esa causa, sino porque Saúl ya había sido desechado y Dios ya no le iba a contestar. Samuel oraba mucho por Saúl y le dijo, ya no me pidas por él, ya lo deseché para que sea rey. Ya no me pidas, ya no lo quiero por rey, ya he elegido otro. Y cuando se entera que Jonathan había comido tantita miel, dice que quiso matarlo. Se llenó de celos, se llenó de enojo, se llenó de ira, un hombre que no controlaba su ira, ¿verdad? Luego deseó matar, y no solamente a su hijo Jonathan, sino que quiso matar a David, el que después Dios escogió, quiso matar a David. Luego se volvió a los adivinos, porque como Dios ya no le contestaba, se volvió a una bruja, a una divina de Endor, de la ciudad de Endor. El espíritu de Dios se apartó de Saúl y fue atormentado por un espíritu malo. Que cuando venía ese espíritu, dice que lo atormentaba. ¿De qué manera lo atormentaba? Dice que lo hacía desvariar, lo aterrorizaba, ¿verdad? Ese espíritu malo venía y lo atormentaba, ¿verdad? Y David tocaba su arpa, y cuando él tocaba, el espíritu malo se iba, lo dejaba de atormentar, ¿verdad? Pero muchas veces quiso matar a David, lo persiguió por mucho tiempo, fue atormentado por un espíritu malo y finalmente terminó en el suicidio. Y ese día Saúl murió, su escudero y sus 3 hijos de Saúl. ¿Y todo por qué fue? Por la desobediencia.
por no escuchar y poner en práctica los mandatos de Dios. ¿Y qué fue lo que llevó? Yo me preguntaba, ¿por qué era atormentado por un espíritu malo? ¿Por qué era atormentado Saúl por un espíritu malo? Ya vemos todas las cosas en las que él cayó, ¿verdad? Pero ¿por qué era atormentado por un espíritu malo? Y vamos a ver que este espíritu que atormentaba a Saúl lo hacía porque primeramente el espíritu de Jehová había dejado a Saúl. Dios ya no más moraba en ellos. Acuérdense que antes eran todos, cuando alguien iba a ocupar un lugar muy importante, venía el Espíritu Santo sobre esa persona y le daba poder para hacer, y le daba sabiduría, y le daba poder para poder hacer la obra que el Señor le mandaba. En ese tiempo el Espíritu de Dios lo dejó. Entonces Saúl empezó a actuar conforme él creía que se hacía. El Espíritu Santo, cuando hay desobediencia en las vidas, no puede morar en vidas de desobediencia. El Espíritu Santo se aparta, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo lo puedes apagar. Y es por eso que mucha gente dice, es que ya no siento nada. Ya lo mismo le da pecar o hacer cosas malas, pero ya no siente como al principio cuando a veces mentiste y dices, híjole, mentí. Ahora cuando has contristado, cuando has apagado el poder del Espíritu Santo, ya no sientes que es malo algo. Y fue lo que le pasó a Saúl. Ya no sentía que nada, que lo que hacía estaba mal. Ya no sentía que perseguir a David era malo, sino que ahora él no se le había olvidado de ese mandato de amar a su prójimo como a sí mismo. Y una de las causas por la que vino el espíritu que atormentaba a Saúl fue el enojo. Fue el enojo. A esto es a lo que el Señor nos quiere llevar. Uno de los ejemplos sería desechar el enojo de nuestra vida. El no guardar rencor con las personas, el ser enojones con las personas. O sea, ¿es malo que nos enojemos? No es malo que te enojes, porque tenemos emociones, porque tenemos voluntad y tenemos sentimientos. Y a veces te vas a enojar. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces en el enojo nosotros decimos cosas que no habíamos tenido que decir. En el enojo mucha gente llega a la ira y termina matando. En el enojo, pues se dejan de hablar por una semana, por un mes, por un año. Y hay gente que ya no se habla en toda la vida. Y hay gente que dice, ni en este siglo ni en el otro te voy a perdonar. Y mucha gente deja de hablarse por el enojo. Entonces viene un espíritu malo y atormenta a las personas. Porque aquí vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, ahí en Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 18:6. Cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Qué pasó? Saúl se enojó ¿contra quién? Tuvo envidia y luego se enojó con David, dijo que ya no lo miró con buenos ojos. Cuando una persona te hace algo consciente o inconscientemente, a veces empiezas a ya no mirarlo con buenos ojos. ¿Y sabe qué problema es esto cuando nosotros guardamos enojo? Porque viene ese espíritu y nos atormenta. Y decir, ¿cómo? ¿Cómo nos atormenta? Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en el libro de Mateo 18? Y voy a darle lectura del 23 al 35.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te pagué, te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagues todo lo que le debía. Y así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice que este señor, Dios, es como si Dios nos perdona nuestra deuda. Fuimos malos con Él y todos los días nos equivocamos y nos perdona. Pero si a ti alguien te hace algo, tú no lo quieres perdonar. Y dice: sí, entonces voy a mandarte a los verdugos. ¿Qué hace un verdugo? Tortura, mata, destruye. ¿Qué es cuando este espíritu malo viene y atormenta? Te trae recuerdos y te empiezas a acordar: es que me hizo esto, es que me hizo lo otro. Y empiezas a divagar. Y al ratito tienes una montaña de pensamientos que le caes mal, que tiene todo contra ti. Porque esto fue lo que le pasó a Saúl. Cuando él está persiguiendo a David, se encuentra con los sacerdotes, porque David fue y le dijo: danos de comer porque no hemos comido, andamos huyendo, ¿verdad? No le dijo andamos huyendo, pero le dijo: danos de comer. Y si no tienes una espada por aquí, dice: pues nada más la del gigante Goliat. Y les dio panes y les dio la espada. Y el rey Saúl se enteró. Y dice que va y mata a todos los levitas y a todos los sacerdotes, porque ayudaron a David. Y le dijo: es que todos tienen cosas contra mí. Todos están en mi contra. ¿Qué empieza a tener una persona cuando tiene enojo en su corazón? Que todos están en su contra. Que aquella persona no lo quiere, que aquella persona es malvada, que aquella persona hace esto, que aquella persona hizo esto. Y ya nada más están tus ojos pendientes de lo que hace la persona. Es que, ¿ya lo viste? ¿Ya la viste? Y tu corazón se está llenando ¿de qué? De amargura, de dolor, de tristeza, de desilusión. Y llega un momento que esa tristeza se empieza a convertir en enojo. Y después de enojo empiezas a tener ira contra aquella persona. Y después dices: no lo quiero ni ver, pero me las va a pagar. Y empiezas a pensar que te vas a vengar. Un día me va a necesitar, un día va a querer que yo le ayude, un día va a venir, pero déjalo que venga y verás, o déjala que venga y verás lo que vamos a hacer. Yo le cierro las puertas, no lo quiero ver, no la quiero ver, no me importa, porque me lastimó, me hizo, me ofendió, pero no se da cuenta que la persona que está con el resentimiento es la peor perjudicada, porque es la que está cargando las cosas, es la que está llevando todas esas cosas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo te voy a entregar a los verdugos. Fue lo que le pasó a Saúl, fue entregado a los verdugos y dice que desvariaba. Y cuando hablamos de la palabra desvariar, cosas no congruentes, absurdas,
¿verdad? Del ira, de esas locuras, y muchos pueden llegar hasta la locura. Yo les voy a decir una cosa, mi mamá era atormentada por un espíritu. Cuando ella se enojaba, mi mamá era atormentada por un espíritu. Y más cuando se enojaba conmigo, empezaba a ver cosas que yo me imagino, porque señalaba que salían como del piso, como que salían cosas de ahí, y ponía una cara de terror. Y se jaloneaba porque sentía como si la jalaban. Y era cuando se enojaba. Porque mi mamá cuando se enojaba, ella no reconocía que se equivocaba. Ella decía que toda la gente estaba mal y ella era la perfecta. Y decía, el día que ustedes no nos hablaba porque ya perdió el habla, pero nos hacía señas que un día nosotros con Dios la íbamos a pagar porque éramos malos hijos. Y se enojaba y no nos quería hablar. A mis hermanos les aventaba la comida, les aventaba los platos, los rasguñaba, les pegaba. O sea, y era un enojo muy fuerte. Y cuando eso venía, que no nos quería ni hablar, empezaba a delirar y a ver estas cosas y se le ponía una cara de terror. La gente que la llegó a ver salía corriendo. Mucha gente salía corriendo. Porque cómo se transformaba mi mamá les daba miedo. Y empezaba a gritar y empezaba a señalar que ahí había cosas, que ahí había cosas. Y yo le decía, cuando ya empezaba a orar por ella para que ese espíritu se fuera y empezaba a tener tranquilidad. Y yo le decía, mamá, si usted no perdona, a lo mejor sí somos faltos, como usted dice, y nos equivocamos, en vez de enojarse con nosotros, ore por nosotros, para que Dios nos ayude. Porque en medio de estas circunstancias no podemos comprender si estamos cansados. La situación de mi mamá fue muy difícil, ¿verdad? Y yo le decía, ore por nosotros. Y esto es lo que el Señor nos dice, ora por los que te persiguen, ora por los que hablan mal de ti, ora para que Dios tome el control, porque dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y a veces nosotros nos queremos vengar haciéndole la ley del hielo. Si Él no me habla, yo tampoco le hablo. Y lo peor, ¿sabe qué? Que hay muchos que, no le estoy diciendo que a veces sí tenemos que poner distancia con gente que se enoja contra ti, porque no hay, o sea, es como estar en las heridas, ¿verdad? El problema, ¿sabe qué es? Que aunque tú estás lejos, sigues sintiendo enojo. Y sigues sintiendo que se te revuelve el estómago cada vez que ves a esa persona. Era lo que le pasaba a Saúl. Él sentía coraje cuando veía a David. Decía, nada más le falta el reino. Mira mira aquel, ¿cómo es posible? Nosotros, cuando venimos a estas situaciones, el dolor, el recuerdo al resentimiento, a la amargura, a la venganza, pues esas cosas se van a apoderar de cada uno de nosotros. ¿Usted tiene idea a dónde lo puede llevar el enojo si se apodera de usted? El resentimiento, ¿a dónde nos puede llevar? A muchos los ha llevado a matar. A muchos los ha llevado a matar. A muchos los ha llevado a enfermedades por tanto coraje que hacen. ¿Mandé? Una embolia, un infarto cerebral. ¿Mandé? A la muerte. Tan solo por decir un caso apenas de la directora de la escuela de internet en mi casa. Ajá. Bueno, lo que yo supe fue que hizo un coraje muy fuerte con una maestra y el sábado murió la directora. Sí, porque un coraje te puede llevar a la muerte. Ajá. O muchos pueden terminar uno muerto y el otro en la cárcel. Porque uno mató y el otro quedó muerto, en la cárcel y uno muerto. Puede desintegrar familias el enojo, porque no hay perdón. Ajá. Puede destruir matrimonios porque el esposo y la esposa no se quieren ni ver. ¿Y qué pasa con las relaciones entre esposos? Uno en su lado y el otro en el otro. Palabras que ofenden, lastiman, hacen heridas. Las palabras, cuando tú tienes enojo, dice que el varón que no ofende de lengua, este es varón perfecto. O sea, hiere. A veces no son los golpes, a veces las palabras
lastiman corazones, dejan huella por una mala palabra, por un enojo. Entonces, todo esto llevó a la vida de Saúl, a estas circunstancias, por no poner cuidado en poner por obra los mandatos de Dios. Yo nada más le estoy poniendo el ejemplo del enojo de Saúl. Y el Señor nos dice que guardemos enojo. Dice, airaos, o sea, quiere decir, enójate, pero no peques. Y no se oculte el sol con vuestro enojo. Quiere decir que antes de que te duermas, ponte a cuentas. Pero ¿qué dice el Señor? Desecha todo lo que tienes. Desecha la ira, desecha el enojo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. En otras versiones dice pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La cual puede salvar nuestras almas. Entonces dice la palabra, sean hacedores y no tan solo oidores. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Háganle, que el Señor la haga viva en su corazón. Y dice, desecha toda ira, prontos para escuchar, tardos para hablar, tranquilos. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente, reconcíliate y ven y presenta tu ofrenda delante de Dios.